Puede ser. Además decirle que les voy a pedir toda la atención porque Alexandra está con una crisis alérgica. Igual vino. Y le va a costar un poquito. ¿Ya? Así que, Alex. Antes de comenzar, ya se dijo que iba a dar tu cuenta al final. Sí. Igual uno puede interrumpir un poquito con una Sí, aclaración. sí. No se puede molestar. Ya, cada uno. Sí. Ya, muy bienvenido. Acá. Las compañeras. Ya, bueno, mi papá dijo, yo soy Alexandra Lobo Marcino, mi papá de su hija ya. Bueno, yo soy estudiante de cuarto año de la carrera de Sociología en la Universidad de Valparaíso. Por lo tanto, tengo, podría decir levemente, más acercamiento a lo que es la epistemología. Yo tuve un ramo aplicado a epistemología de ciencias sociales, en el que vimos como autores más que se dedicaban a la epistemología en cuanto tal. Sin embargo, ahora vamos a una reflexión desde la teoría social, puesto que no todos los autores relacionados a las ciencias sociales, o mal dicho, a las humanidades también, entre comillas, tienen distintos aportes, pero para poder llegar a sus teorías y a sus tesis, tenemos que decir que han adoptado alguna manera de conocer, ¿o no? Entonces, por ahí vamos a partir. Primero vamos a partir, ¿qué es la epistemología? Ustedes, por su recorrido, ¿qué entienden por epistemología todavía? Hasta el momento. Una rama de la filosofía, exactamente. Como que todo viene de ahí. La madre como, la filosofía como madre de casi toda la ciencia. Sí. Y como viene la filosofía, no podemos ignorar a Grecia, ¿ya? La epistemología viene de episteme, conocimiento. Y busca ver cómo justificamos este conocimiento. Cómo se llega a conocer, como en la sociología decimos, la realidad social, ¿ya? ¿Cómo lo justificamos? ¿Cómo sustentamos de que estamos hablando de algo que, entre comillas, es verdadero o más, entre comillas, todavía objetivo? ¿Ya? Entonces, para aplicarlo en psicología, estaríamos hablando de cómo justificamos, hablamos de un conocimiento verdadero respecto de la mente y comportamiento humano. Aquí puede ser súper complicado porque cada uno va a ser psicólogo y cada uno atenderá su propia epistemología finalmente. Vamos a verlo más adelante, epistemología tal vez está mal dicho, deberíamos decir epistemologías en cuanto tal. ¿Ya? Esperemos que los compañeros terminen de escribir. Pero eso de momento. Bueno, vamos a partir con algunas referencias. Vamos a partir con John Locke. Bueno, John Locke es un filósofo inglés del siglo XVII y él es más conocido como el padre del liberalismo clásico. No sé si lo han escuchado por ahí en algún momento. Bueno, su obra emérita, yo pongo obra importante, pero para efectos de este curso. Pero para dar una pequeña reseña biográfica teórica del autor, su obra más importante son 2 tratados del gobierno civil, si no me equivoco, publicada en el 90 del siglo XVII, en donde él aboga por o promueve las libertades individuales, promueve un Estado de Derecho, y demanda el poder del monarca. ¿Ya? Y para darle un poco más de contexto a esto, en ese momento también se estaba dando lo que era la Revolución Inglesa, y justamente se estaba demandando más libertades individuales y quitarle el poder al rey, que en ese momento era Jaime II. Pero bueno, no nos vamos a detener mucho en eso, hacer un pequeño recordatorio para no olvidar que esta tal vez no es la obra más importante, pero sí para efectos de esta asignatura. Bueno, aquí su obra es el ensayo sobre el entendimiento humano, ¿ya?
Aquí la tesis que él plantea, o su teoría del conocimiento, es que nosotros conocemos a partir de la experiencia sensible y la observación. ¿Eso les suena a alguien? Hablaba de la tabla rasa. Sí, ¿a quién les suena? Empirismo. A un autor más antiguo que él, que sí, Luke se inspiró en él, que lo vieron. Aristóteles. Sí, exactamente, sí. De hecho, Luke también plantea la mente como una tabla rasa, donde un cuenco vacío, donde vamos adquiriendo conocimiento a partir de la experiencia finalmente. ¿Y cómo llega a estas conclusiones? Bueno, su enfoque epistemológico va a ser el empirismo, es decir, el estudio de los hechos a partir de las experiencias sensoriales. Eso es lo que básicamente plantea Aristóteles también, y Luke se va a basar en eso. Parece que todos estos autores están parados sobre los hombros de los que están más atrás. ¿Ya? Eso con Luke. ¿Alguien quiere decir algo, opinar, criticar? ¿No? Bueno. Ya. Avanzamos siglo XVIII y con el tema del feminismo y todo eso, tenemos a Mary Wollstonecraft, una escritora y filósofa inglesa, y para el que le interese, ella es la madre de Mary Shelley, la escritora de Frankenstein. Así que estamos hablando de, en realidad, mujeres muy disruptivas, porque ya era mal visto que una mujer escribiera, ¿ya? De hecho, su obra importante para efectos del ramo y su obra más importante como autora es La Vindicación de los Derechos de la Mujer, de 1722. Ella va a poner hincapié en la educación en la mujer. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ella postula de que la educación es como este germen o este origen bajo el cual la mujer quedó relegada, o sea, hay una desigualdad. No sé si hablar de géneros en este contexto histórico, pero sí hay una desigualdad en los sexos, una desigualdad binaria. ¿Okay? ¿Por qué? Porque mientras al hombre se le enseñaba a razonar y no a tener una mente como una tabula rasa y adquirir conocimiento en blanco, no, a él se le enseñaba a adquirir ese conocimiento y además criticarlo, razonarlo por sí mismo. Y en paralelo a la mujer, en las escuelas, se le enseñaba a ser una buena madre, a ser una buena esposa, a criar bien, también se le enseñaba a bordar. ¿Ya? De hecho, Wollstonecraft tiene una relación como de recogida y de crítica a su vez con Jean-Jacques Rousseau por su libro El Emilio, porque ahí habla de la educación que deberían recibir los hombres y habla de el hombre, una educación donde tiene que razonar y no recibir como un cuenco vacío, ¿ya? Sin embargo, Rousseau también plantea en ese mismo libro y de forma explícita que la mujer tiene que ser sumisa y agradar al hombre. Esa es la tarea de la mujer, y ahí es donde sale la crítica de Wollstonecraft, ¿ya? El enfoque epistemológico, es decir, la forma en que ella llega a estas conclusiones, es el empirismo. Yo asumo, porque no lo sé, y ChatGPT no me lo dijo tampoco, es que yo creo que ella vivió esta educación. Entonces ella adquirió todo esto a través de sus propios sentidos. Y el racionalista, empirista racionalista, puesto que estamos en plena... ¿En qué movimiento histórico estamos en esta época? No. Ya no es de la Revolución. Es un movimiento más artístico, podríamos decir. Ilustración, exactamente. El centro de la teoría de la ilustración es la razón. Entonces, por eso ella aboga tanto porque la mujer debe aprender a razonar. La mujer también tiene derecho a ser un ser iluminado. Eso con Wollstonecraft. Aquí tenemos a otro clásico, a Augusto Comte, francés, filósofo francés, lo usamos mucho Alexandra, como... Dime. yo me quedé con una duda. Sí. Usaste la expresión la binaria. Sí. ¿Qué es eso? No.
hombre y mujer, binario, o podríamos usar la dicotomía del sexo. A ver. Yo no lo entiendo. ¿Qué es ser no binario? Ya, ¿Ya? O no binario, ya, porque ahora la O también es un tema. ya. La binariedad es aquello donde solamente se está reconociendo una mujer o un hombre en pos de su biología. Y que vamos a tocar ese tema más adelante con Butler. Y los no binarios, no soy ni uno, da lo mismo con que nací. Sí. Ya. Auguste Comte, filósofo francés, que tiene como una obra importante acá, el curso de filosofía positiva. Bueno, él acá pega un salto importante en lo que es la historia del conocimiento o la historia de epistemología hasta el momento, ¿ya? Obviemos los casos que hemos visto porque estamos hablando de gente que es ilustrada, ¿ya? Él propone que el positivismo, que vamos a definir qué es como aquella forma, aquel camino que nos va a llevar a un conocimiento verdadero, ¿ya? Pero él no ignora en la historia que hayan habido otras formas de conocimiento para poder llegar al positivismo o a un conocimiento científico. El primero pasa por lo que se conoce también como los 3 estadios, que sería el primero, el teleológico, que es donde se entiende el mundo o se entiende la forma de ordenar el mundo a partir de la religión. Es como, por ejemplo, cuando escuchamos bromas, pero no tan bromas, está lloviendo, es porque Dios está llorando. Y no es porque las nubes se juntaron, porque subió todo el vapor, no. Es porque Dios está llorando o hay relámpago, puta, Dios se enojó. Eso es como una explicación burda, un ejemplo tonto, pero una explicación teleológica de los fenómenos. ¿Ya? Y el mundo se explicó así en algún momento, pero para eso llegó la filosofía, a romper con eso. Pero bueno, son más atrás. Después Comte reconoce un segundo estadio, que es la forma metafísica del conocimiento, ¿ya? Que es básicamente una forma de razonar y pensar lógicamente más allá de lo físico. Metafísico es más allá de lo físico, ¿ya? Eso ahí vamos a volver sobre la metafísica más adelante. Y por último, que para llegar a la ciencia positiva tuvimos que pasar por esas 2 etapas, tal vez más primitivas para conocer, ya que la ciencia positiva, si bien también es a través de los sentidos y la experiencia, como el empirismo, en la ciencia positiva uno puede experimentar y poner a prueba ciertas cosas. Por eso para Comte es científico. ¿Ya? Y el enfoque epistemológico claramente es el positivismo porque él es considerado el padre del positivismo. Auguste Comte como padre del primer positivismo o la primera forma de ciencia. Ya, yo cacho que lo conoce. Ya, está loco. Sigmund Freud es un médico y neurólogo austriaco, que en sociología lo reconocemos más o menos mal, porque sentimos que todo lo que pasa tiene que ver con el sexo para él. Todo lo que pasa tiene que ver con la libido. Y bueno, amigos míos de psicología me han dicho que es un problema de él, en realidad. Y bueno, él es más famoso por una teoría aún más famosa, valga la redundancia, que es el psicoanálisis. Ya, a más de alguno nos suena eso. Y yo he elegido como obra para exponer aquí la interpretación de los sueños. ¿De qué habla Freud? Él habla como de aquellos sentimientos o cosas o acciones que tenemos reprimidas a partir de lo que creo que también lo hemos escuchado todos, el ello, el yo y el super yo. Ya, el ello, donde ahí todo es como nuestros deseos más primitivos, más carnales, el super yo, la parte enjuiciadora, la moral, y el yo como aquello que es como un equilibrio, ¿ya? Bueno, ahí entra todo lo que es el complejo de Edipo, el complejo de Electra, como los bebés
Cuando van creciendo también tienen como un deseo por el padre o la madre, dependiendo de qué haya nacido. Alexandra, ¿Mm? ahí quiero hacer una consulta porque esto lo vimos muy fuertemente, creo yo, ¿cierto? Durante la unidad 1, ¿ya? Sobre un proyecto que era sobre pensamiento mítico, ¿Ya? le llamamos nosotros explicación mítica, ¿ya? Entonces le pregunto a usted, a la gente de sociología, ¿ya? ¿Ustedes creen que Freud usa el mito como una forma de explicar o lo usa como una forma de ejemplificar? El mito. El mito, sí. ¿Qué te parece a ti? Yo creo que es más una forma de ejemplificar. Ya, Sí, ya, más de ejemplo, más de ejemplo. no de explicación. No. Ya. Desde sociología. No, no, está bien, bien, sí, de sociología. Y lo otro que te diría, si pudieras repetir, porque creo que esto les quede muy claro, y va a ser un tema que después vamos a tomar como dado, ¿cierto? El ello, el yo y el sueldo. ¿Qué es cada uno y cómo se vincula? Que tú lo acabas de... Ya. Imaginemos esto como una triada, como un triángulo, donde el ello vendría siendo aquello que está libre de toda cultura, de todo contexto cultural, porque la cultura nos impone normas, normas que no están escritas, que también vamos a hablar de eso, ¿ya? Pero que en sociología usamos mucho esta palabra, cohesionan la conciencia del individuo. ¿Cachai? Por ejemplo, yo no puedo, no sé, tener ganas de ir al baño y hacer el mismo. No, culturalmente yo tengo que ir a un inodoro, por así decirlo, porque es lo correcto. Pero mi ello, si aquí estuviéramos sin esa cultura, sería muy normal que lo hiciéramos, todos. Y es como, ay, pasaría por el lado. Sin embargo, esa cultura, esa parte enjuiciadora, se denomina el super yo, ¿ya? Que es como la parte donde está toda la moral más pura y dura, más pura y dura. Pero para encontrar un equilibrio al respecto está la figura del yo, ¿ya? Donde ahí como que simplemente soy yo aplicando la cultura, pero bueno, nadie sabe qué es lo que hago a puerta cerrada. Nadie me está viendo, nadie me va a enjuiciar con la figura del super yo. ¿Ya? Eso con esa triada, lo podríamos ver como un triángulo, ¿ya? Pero bueno, él en la interpretación de los sueños dice que los sueños que se encuentran en el inconsciente cumplen con aquello que en la vida terrenal está prohibido. Por ejemplo, no sé, yo puedo soñar, bueno, el ejemplo que les acabo de decir, no sé, que voy al baño, bueno, cuidado con soñar con querer ir al baño, y lo hago y no me van a juzgar realmente porque estoy soñando, pero es algo de mi inconsciente, ¿ya? O sea, yo estoy dando estos ejemplos para no dar los ejemplos más incómodos a los que se le asocia a Freud, ¿ya? Pero bueno, aquello que todo está prohibido es igual a aquello que está reprimido por la cultura, ¿ya? No sé si a alguien se le ocurre algún ejemplo que no sea el sexo, porque ya es muy categórico con eso. En otro ramo nos hablaron de que, no me acuerdo, no recuerdo muy bien si era la esposa, pero era una mujer que llegaba y había tenido un sueño, introducción, ¿cierto? No recuerdo, la Connie tiene mejor memoria que yo, pero te hablaba como de la marca de un abrigo y él sacaba ahí de la marca que ella había soñado y lo relacionaba con que ella quería el abrigo, pero el marido era apretado. Un ejemplo de los verbal. Claro. Primero observando esta postura, ¿no es cierto?, corporal, pero luego sí ocupando ejemplos de lenguaje verbal al pronunciar ella una palabra, se equivocaba dentro de la frase y mencionaba esto que le hacía sentir mucha indignación respecto al marido. Entonces, ella, él, en este ejemplo que nos ponían, quizás uno de los libros, no recuerdo cuál, decía, ahí está el problema. El problema es que el marido es una persona tacaña, por lo tanto ella está manifestando esta rabia, incluso que no lo manifestó. Porque además había visto una vecina que se había comprado ese abrigo con esa marca, entonces esa palabra, claro, ella la decía mal a él, pero en su sueño era muy parecida a la marca del abrigo. Claro, en ese contexto la figura enjuiciadora sería el marido, ¿ya? El deseo, un abrigo, el super yo, la vida terrenal, pero de alguna forma flora igual. Exactamente. Tiene que aflorar en el inconsciente. Sí, está bueno el ejemplo.
Sí, no me acuerdo de la frase. Yo tampoco me acuerdo bien, pero la frase era muy parecida y claro, exacto. estaba agarrada como en 2 letras, ¿no? Bien. Alex, para hacer un pequeño point porque es muy importante para... Aquí yo creo que entroncamos la sociología, la psicología y la filosofía, pero en la punta diamante perfecta. Este super yo, que después, cierto, surge, le va a llamar como el hecho social, otra forma de etiquetar. Este super yo, la cultura, el que enjuicia, ¿cierto? La moral. ¿Ya? ¿Cuánto el super yo limita a los seres humanos? ¿Cuánto los llega a limitar, a moldear? Suicidio. A ver, Puede ser. a ver, ¿cómo es? Mira, depende de la cultura, obviamente. Ya hay cosas que yo puedo hacer que acá pueden estar mal vistas y en otra cultura pueden estar bien vistas. Eso siempre depende de los contextos socioculturales y sociohistóricos también. ¿Sabes? Por ejemplo, yo no sé hace cuántos siglos en realidad, porque esto no lo sé exactamente, es mal visto que yo usara pantalón como mujer. Yo debía usar una falda o un vestido. Pero si eso me llegara a afectar tanto a mi yo, el super yo afecta mucho a mi yo me puedo llegar a matar por eso. En países que tienen índices de suicidio por tener que cumplir con la cultura como lo que es estudiar y ser exitoso, países asiáticos entre Japón y Corea del Sur. Así de fuerte puede llegar a ser el super yo. Alexandra, una consulta. A mí siempre que veo esto, se me viene un ejemplo, pero nunca lo he preguntado, no sé si estará bien. Se me viene a la mente los psicópatas que están integrados. ¿Ya? Son estas personas que son psicópatas, pero que de una u otra manera se han integrado a la sociedad y no manifiestan su psicopatía, pero que pasan a ser como una olla de presión. ¿Podría estar también representado dentro de este ejemplo, esa figura? Así como el ejemplo del super yo. Yo creo que no. O sea, no, sí, puede ser, pero es que hay un problema ahí con los psicópatas. Porque entiendo, esto lo desconozco en mi área, que el psicópata no tiene regla. No, claro, no, el psicópata va a ser psicópata, pero hay una figura que son los psicópatas integrados, que son aquellas personas que siendo psicópatas, teniendo pensamientos psicopáticos, logran integrarse a la sociedad, claro, son funcionales, ya logran tener una vida medianamente normal, entre comillas, sin dejar estos pensamientos psicopáticos todo el tiempo. Exacto, ya, eso lo vemos, lo estudiamos en la sociología de la salud. ¿Ya? El psicópata, como siempre va a ser un psicópata, al fin y al cabo, está libre en su cabeza de la norma moral. Entonces para él no hay un super yo. Su único super yo es él mismo. Eso pasa con el psicópata, que no tiene, no es una esponja como nosotros, como la gente normal, que está en la neurosis, por lo menos, esa esponja de cultura, esa esponja de norma. No tiene eso. Y tampoco tiene remordimientos, por tanto. Porque además piensa que es más inteligente que los demás también. Puede burlarlo, ¿no? Claro, también depende del grado de ego que tenga también. Me quedo confundida porque dicen que, creo que Sigmund Freud que dice que la persona nació bueno. ¿Qué pasó con el psicópata? Creo que toda persona nació bueno. Pero algo pasó, no creo que nació así. El psicópata, bueno, es que yo en realidad desconozco esta área, chiquillos, porque no estudio nada de salud. O sea, solo sociología de la salud, pero con el fin de ser funcional a la sociedad, ya que son otras teorías. Pero si me pongo en el caso de que el psicópata se hace y no nace, pues ahí nos vamos a otros autores, como Rousseau o Hobbes, así como que yo nazco bueno, pero la sociedad me corrompe, la sociedad me hace psicópata, la sociedad me hace malo, o yo nazco malo por naturaleza finalmente. Hay un ejemplo de la epigenética que lo pasamos en biología sobre una persona que estaba haciendo estudios de la anatomía cerebral de los psicópatas y él mismo, y estudió a toda su familia
y se dio cuenta que dentro de toda su familia la única persona que tenía este rasgo cerebral era él. Ya. Pero él no tenía ninguna conducta violenta ni era psicópata, digamos, que andaba haciendo esta maldad, pero sí tenía ese rasgo. Y la explicación que él daba era que su infancia había sido una infancia feliz, que esa era la razón. Si lo comparaba con otros psicópatas, la única diferencia que había es que los otros estaban en hechos de violencia por sus padres, y de repente toda la vida. En cambio, él, aún teniendo la misma característica que tienen los psicópatas, pero haber tenido una infancia feliz, no había desarrollado el ser un psicópata efectivo, digamos, que haga... Pero exacto, y tampoco sentía el deseo de hacer. Es un neurocientífico, se llama James Fallon, estadounidense. Ya. Pero ahí me queda la pregunta de que si él haría cosas que igual son inmorales, porque el asesinato es como la parte extrema. De hecho, su esposa, cuando él hizo el estudio, él le dijo, oye, resulta que yo tengo el rasgo aquí, soy un psicópata. Y la esposa lo mira y le dice, ¿y acaso te queda alguna duda? Porque tenía problemas de empatía, estaba muy enfocado en pero no era una persona, digamos, que andaba matando, que andaba haciendo cosas. Sí, lo que sí me quedó la duda, y lo voy a estudiar, es si el psicópata nace o se hace. Todavía no sabe. No está respondiendo esa Preparado. pregunta. Ah, ya. Una vez escuché Sí. que, gracias a ese término, pero después me dijeron que no estaba comprobado, el psicópata es el que nace, el sociópata es el que se hace, Ah, sí, lo he visto. pero tampoco está comprobada la categoría de que esa sea la diferencia y por eso. Exactamente. Yo personalmente lo había pensado también en las formas de crianza, lo que quienes tienen una crianza natural, que pueden tener una adultez un poco más, siempre estuvieron muy reprimidos, recibiendo, la adultez quieren puro desbaratarse. Entonces, no sé cómo lo verá la psicología en ese sentido. Creo que Alexandra. es un desastre. Está el contrario, o sea, está el opositor también. Si me hicieron eso, yo no lo voy a hacer, o si me hicieron eso, yo lo sigo haciendo. Alexandra, yo les propongo que hagamos una pausa. ¿Ya? Quiero hacer una pregunta que vamos a hacer en el trayecto. Proactiva. Y una cosa que lo acaba de señalar que me parece bien que se haya dado acá, que vamos a establecer una correlación larga entre la teoría de Freud, todavía no llegamos a ella, pero vamos a llegar, ¿ya? Y el mito. ¿Ya? A ti te preguntaran la relación entre el super yo de Freud, ¿cierto? Con este consciente que es chiquitito, este subconsciente más grande y este inconsciente enorme. ¿Ya? Y dijeran, establezcamos la relación entre el super yo y el mito de Narciso. ¿Cómo se puede responder eso? Esa es pregunta de laboratorio, ¿eh? Todos, ¿ya? Todas, ¿ya? ¿Cómo se puede responder eso? La relación. Sí. Bueno, como digo, no sé mucho de psicología, pero yo creo que un psicópata no es lo mismo que un narciso, ¿ya? Sin embargo, creo saber que el narciso igual le falta cierta moral, en algún sentido, o es una persona extremadamente poco empática, por así decirlo. Entonces yo creo que sí puede tener normas morales, pero puede tener más de sus propias normas morales. ¿Más laxas? No. Más de lo suyo, o sea que él tiene la razón y él sigue su propia norma, que sería como lo que está correcto, y todo el resto está equivocado. Sí vería la relación yo. Pero hay una relación, sí. Sí, siempre la tiene que haber. Espejo. Ya, entonces, ¿hacemos una pausa entonces? Son las 13:23, si no me va mal. 13:40, estamos de vuelta, ¿ya? Y volvemos con la segunda parte de esto, que está muy interesante.
Ya, vamos a continuar. Habíamos quedado con Freud, no sé si alguien quería agregar algo más. Nada más, para pasar al siguiente autor. Yo me quedaría con Freud porque el otro es más tonto. No, es muy bueno, pero más. Ya, Edmund Husserl es un filósofo. ¿No puedes poner en pantalla completa? Oh, es que está sonando bien de teléfono. Voy a hablar. Sí. Gracias. Bueno, no sé si lo han escuchado por ahí. Edmund Husserl. No, nunca. Él es el padre de una forma de epistemología muy particular y que corresponde más a las investigaciones de carácter cualitativo. Ya, él es el padre de la fenomenología. De hecho, su obra más importante es Idea para una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica. Bueno, para fenomenología. Para Husserl, una forma de conocer interesante es concentrarse en la experiencia subjetiva que se presenta en la conciencia del sujeto. Voy a dar ejemplos. Así las cosas, él va a proponer un concepto que se llama el mundo de la vida, que es cómo el individuo vive y experimenta su cotidianidad de forma muy vivida a partir de lo que él conoce por su propia experiencia. Yo sé que esto es abstracto y está muy técnico todavía, pero lo estoy explicando en fácil. Así que voy a dar un ejemplo. Por lo que escucharon y por lo que está ahí escrito, ¿qué pasaría, por ejemplo, si a esta sala entrara un arquitecto? Él empezaría a visualizar de inmediato y a aplicar todo su conocimiento a raíz de lo que estudió. Todo lo vería desde el punto del estudio que tiene él, de ese conocimiento. Sí. Él empezaría a ver cómo las paredes, las métricas, cómo se articula la pared con el techo, si el techo está a una medida correcta, a una altura correcta. Eso es como su mundo de la vida en la arquitectura, porque es su conocimiento y su experiencia. Hoy día mi mundo de la vida es transformación, sociología, y lo que yo veo de acá, lo primero que veo es cómo todo está configurado para poder armar una clase. Por ejemplo, yo veo que hay sillas, yo veo que hay pizarrón, veo que hay un proyector. Bueno, eso no es tan necesario, pero en el mundo del día sí, veo que hay personas escuchando, que hay un profesor y alguien que está exponiendo. Todo eso arma un escenario para una clase, no una sala de clases, una clase. Y eso es algo que no vemos como tal, sino que lo estamos viviendo. Y ese es mi mundo de la vida. Tal vez. Eso sería lo mismo que nos va a pasar a nosotros una vez terminada la carrera. Vamos a ver Pues formación también. A mí me pasó en mi formación. Por ejemplo, yo lo primero que veía al entrar a una habitación eran los libros. Y era lo primero que me fijaba. Si yo fuera una persona que estudia artes, tal vez me fijaría en el color. Claro, sí. Eso sí. Mi especialización fuera la sociología de los territorios. Tal vez me fijaría que este suelo está demasiado uniforme y que necesita algunos colores para distinguir y ver que no me vaya a caer. Así, armar bien la métrica de una sala de clases. Ustedes como futuros psicólogos, en algún momento se van a fijar en, no sé, en las expresiones tal vez de una persona, su lenguaje corporal, en la forma en que dice si se contradicen sus palabras. Ese va a ser su mundo de la vida finalmente. ¿Alguna duda? ¿Algún ejemplo que quieran dar?
En otro ramo nos mostraban una imagen de un jardín infantil, ¿ya? Donde se nos preguntó qué era lo que nosotros veíamos. Estaba la salita, digamos, con las AEU, los triángulos, bla, 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 y todos decíamos lo que estábamos ahí, y el psicólogo dice, sí, pero aquí hay psicología. Es un entorno que está creado para niños que están en formación, y aquí detrás hay un psicólogo. Eso como ejemplo, porque de la vida de lo que dices tú, si entrara un arquitecto, o sea, si yo voy a observar en un jardín infantil cómo están los espacios, lo primero que voy a fijar en esa sala es que están, por ejemplo, porque tengo una tía que trabaja en el jardín, y es que están los textos escritos con letras negras, que no se usan los jardines infantiles. Claro, por eso es muy categórico decir aquí hay psicología, porque yo vería sociología, Claro, por todo lado. también. Exactamente. Entonces, una educadora de párvulo, por ejemplo, vería, ay, los niños, esto no está muy bien, no es un ambiente adecuado, o es un ambiente adecuado para niños, para su formación. Eso está súper. ¿Algún otro ejemplo? ¿Algún comentario? El mismo jardín, y el mismo ejemplo de la profe, el profe mostró unos niños con disfraz, ¿Ya? y un niño con disfraz de león. ¿Ya? Y el niño era un león. Era un niño. Para él era un león. ¿Ya? Para él. Él Claro, es un león. Eso igual habla mucho de la, ¿No? de la perspectiva de un niño. Porque, por ejemplo, para un niño, en la fábula, él se cree las fábulas, se cree que es un león, y cuando lo llevan como a esta realidad en términos realistas, objetiva, disocian. Es como que... Por eso que aprende con el juego. Exactamente. Entonces, Sí. en ese momento, uno era jirafa, el otro, qué sé yo, era león. No importa lo que pasara, él era un león. Esa es su experiencia. Nosotros, como, digamos, que como niños grandes, entendemos que es un juego y lo llevamos y lo hacemos partir. Claro. Ustedes ven la actividad del juego. Sí. Sí. Como socióloga, yo no vería el juego, yo vería una actividad, la interacción también. Sí, también puedo apreciar nosotros, dentro de estas experiencias subjetivas, sin tener un conocimiento epistémico, muchas veces validamos alguna cosa o fenómeno, siendo que con experiencia per se, sí misma, porque finalmente es el fenómeno, independiente si es correcto o incorrecto, y eso nos da una apertura inicial de análisis, muchos aspectos, sobre todo que ver con poder decir, bueno, el fenómeno, una causa, sin tener entendiendo que hay todo un método de análisis cualitativo, enorme. Y eso igual nos acerca de forma, yo digo, más popular, entender lo que es un fenómeno y cómo poder abordarlo, dependiente de la validez o el objeto que tenga, que no necesariamente sin un estudio puede ser. Sí, me parece, lo comparto porque estamos hablando de las subjetividades, ¿ya? Entonces ahí cada uno tiene su propia fenomenología, por así decirlo, cada uno tiene su forma de razonar y cada uno, podríamos decir, llega a una epistemología. Todos hablamos como si tuviéramos la razón. Por eso alguien siempre relacionamos con otras fenomenologías, con otras formas de ver la experiencia. Es una manera de desconectarse al respecto, porque hay gente que vive en ese mundo, y me parece válido porque es su formación, ¿ya? Pero se enfrenta a muchos mundos diferentes, ¿ya? Entonces hay una forma de desconectarse como para poder ser partícipe, ya sea de un diálogo, de un proyecto, en el que no solamente mi mundo es el que tiene la razón para aquello, sino que es partícipe de el resto del proceso. Ya, sí, sí, entiendo. Hay un sociólogo que se llama Talcott Parsons, estadounidense, y él habla de los roles. Por ejemplo, yo soy estudiante, soy hija, soy hermana, soy pareja también. ¿Qué más soy? Soy ama de mascotas. Tengo muchos roles. Y no en todos esos roles puedo hablar de los mismos temas. Mi mundo de la vida en esos roles puede variar. Me puedo desconectar, para usar los términos también. Pero, ¿cómo se llama esto? Yo siempre voy a tener una forma de razonar a partir de mi mundo de la vida. Por ejemplo, no sé si yo fuera psicóloga, si yo me estuviera formando en psicología, tal vez mi mundo de la vida con mi hermana
sea distinto porque tal vez tenga las herramientas ya intrínsecas para comunicarme con un niño. Pero como estoy en formación sociológica, lo desconozco y me comunico con ella de forma normal y silvestre, habitual. Sí, tal vez no de una forma que sea la más correcta, pero sí me podría desconectar de eso dependiendo del rol que esté adoptando en ese momento. ¿Algo más? No, es que no sé si estaría bien planteado porque el sociología, ¿cómo se llama el ramo? No, fundamentos sociales. Fundamentos sociales no están pasando de 1000. Ya. Entonces, vemos muy de la mano lo de la sociología con la psicología, porque lo que planteaba, no sé si yo lo estoy entendiendo mal, porque como estoy recién en formación también, como dices tú, puedo estar equivocada en lo que hacemos. Cuesta diferenciarlo, porque si los psicólogos se enfocan bien al individuo. Sí. El sociólogo, digamos, lo que se hace en sociedad, y ese individuo puede estar en contra de lo que la cohesión de la sociedad. Por ejemplo, veía el otro día en las redes sociales una chica que pertenecía a los religiosos, los testigos de Jehová. ¿Ya? Y ellos, claro, tienen una muy marcada su forma social de relacionarse. Y esta chica quería celebrar su cumpleaños porque la verdad que tenía un daño de autoestima muy grande por el tema de nunca poder haber celebrado su cumpleaños como el resto de sus compañeros y todo el tema. Entonces, a eso me refería que cuesta como separar lo que está pasando el hecho social y el fenómeno social que no constituye un hecho. Y hemos tenido un poco como de problema, no sé si podrías ayudar un poco con eso, porque estamos, no sé si soy la única que está confundida, pero nos ha pasado. En algún momento disocié. Es que está difícil entender el fenómeno social que no es un hecho social por Emil. O sea, está difícil entender la anomia. Claro. O sea, no sé cómo llevar un hecho social que ahora yo puedo encontrar que es un hecho social, pero en ese momento no lo fue, y es un fenómeno, pero ahora ya está estudiado y no es un fenómeno, puede ser un hecho. ¿Ya? Estoy... La idea. Volvamos acá. La misma si nos va a perseguir. Sí. A ver, el hecho social son aquellas cosas, esta suerte de mezcla entre el super yo con el yo, ¿ya? Ustedes estén acá sentados, imagínense que fuera una obra de teatro, ¿ya? Y yo ya, miren, si ustedes no aplauden, eso se desvía del hecho social, porque lo que se esperaría es que el público aplaudiera y se fuera satisfecho. Eso es un hecho social. Pero si ustedes no lo hacen, es como son todos unos desviados, básicamente. No es social. No es social, exactamente. Otra cosa, son cosas que consideramos obvias. Igual se relacionan a los sentimientos, con la empatía y esas cosas. Claro, sí, depende. Eso es muy debatible, sobre todo una sociedad neoliberal como la nuestra. ¿Ya? Porque en nuestra sociedad lo normal es la confidencia. O sea, el que sacrifique su nota en la universidad por salvar a un compañero es raro. Eso es una anomia, es un hecho anómico, no es un hecho social. El hecho social es que, sorry, pero yo voy a seguir por mi nota. Si te quedaste atrás, no sé. Eso, el hecho social es lo que se considera que es lo normal. Por mucho que sea, pueda ser así como visto, así como pucha, qué malo, qué bueno, pero no es así. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad opera por una economía neoliberal y el neoliberalismo fomenta una competencia. Así es como se relaciona la economía con lo social. Un ejemplo, pero se relaciona con todo. También querer llegar rápido a todas partes. O sea, por ejemplo, no sé, hay un taco y mi papá se desespera. ¿Ya? Y pasa el auto por el lado y yo lo único que hago es tratar de velar por mi vida. ¿Ya? Pero si yo, por ejemplo, no hiciera eso, eso sería anómico. Si yo dijera, ya papá, tú conducís como un loco y yo abro la ventana y saco medio cuerpo. Eso sería una anomia. Otro ejemplo muy bueno
Es lo que pasó con el Titanic. ¿Qué? Cuando, por ejemplo, el Titanic, el barco se está hundiendo y la obra sigue tocando. Sí. ¿Qué es lo normal que haríamos hoy día? Sí, pero la obra seguía tocando. Eso es una economía total. El hecho social es que estoy en peligro, arranco. Y más que un hecho social, es un instinto biológico. Supervivencia. Sandra, ¿sabes qué? Me estoy leyendo un libro que dice relación con la tortura durante la guerra militar acá en Chile y abordan un tema desde el feminismo que señalan que había especial ensañamiento con las mujeres, pero no con todas las mujeres, sino que con aquellas mujeres que para los torturadores representaran una amenaza más grande. Eran las mujeres que tenían cierta formación académica, que eran estudiantes, que no se dejaban doblegar. Y ponen un ejemplo de una persona que tenía desaparecida en estos momentos, de testigos que vieron cuando en una ocasión ella se baja la venda. Y los torturadores se dan vuelta y le exigen que se ponga la venda, y ella no se pone la venda. Que la reacción de quienes estaban siendo, entre comillas, sus verdugos, fue de terror. Entonces, finalmente, eso también como que escapa un poco, ¿no es cierto?, de lo que todo el mundo espera. Pero así como desafiar. Exactamente, claro, eso no sería, o sea, es algo disruptivo, Claro. rompe con el hecho social, que sería, ay, haz caso. Claro. Sí. Entonces también es un ejemplo, parecido al ejemplo del Titanic, como estoy en peligro, no, sigamos con lo que yo tengo que hacer. ¿Algo más? Sí. Con respecto como a los anónimos, es como entonces algo que no es normal dentro de, como de la sociedad, como por ejemplo el caso de Titanic, pero es solamente en esa sociedad. Claro, en sociedad, viviendo con otras personas, conviviendo con una persona, siempre está la interacción con el otro, ¿ya? Porque a puerta cerrada yo puedo hacer lo que yo quiero, ¿ya? No va a haber anomia. De hecho, hay una teoría de la desviación de un sociólogo, Howard Becker, que dice que tiene mucha relación, pero que la desviación es solamente cuando hay interacción con otra persona, lo que la sociedad considera desviado, ¿ya? Y Howard Becker tiene influenciada por Emil Durkheim. Así que, por eso, la desviación o la anomia es una respuesta, es como te responde la sociedad por un acto desviado que tú estás haciendo. ¿Cómo podemos considerar la educación? ¿Como fenómeno social o hecho social? La educación es un hecho social. De hecho, Durkheim tiene un libro que le dedica a la educación. Un hecho social y como un sistema complejo. Sin embargo, también están estas como debates de entonces por qué se niega la educación también a algunas personas. Porque la educación puede ser un hecho social, por ejemplo, para personas que sean como más, no sé, de clase alta, hegemónica. Estoy hablando de una perspectiva histórica un poco más amplia. Hoy día la educación se supone que es para todos. Por eso alguien que no esté educado o que no haya pasado por la escuela por lo menos es raro. ¿Y la iglesia? ¿Ah? ¿Y la iglesia? La iglesia ahí es una sociedad un poco más permeable. Sí. O sea, impermeable, perdón. Hermética. ¿Sería un fenómeno? Yo creo que la iglesia puede oscilar entre un hecho y un fenómeno social, en realidad. Porque mira, para unas personas que, imaginémonos acá todos fuéramos, no sé, de la iglesia evangélica pentecostal. Y, por ejemplo, yo vengo con pantalones. Yo vengo con pantalones, eso estaría mal visto. Yo estaría agrediendo, porque ahí las mujeres tienen que usar falda. Yo tengo una amiga que es evangélica, pentecostal, y yo nunca la he visto con pantalones. Nunca. Y nunca la he visto con maquillaje. Yo estoy maquillada, estoy perforada, tengo una perforación en la frente. Entonces yo me incendio. Al infierno directamente. Entonces ahí yo sería una anómica para hablar de religión. Entonces yo cacho que la religión puede ser un hecho social dentro de cada religión. Tienen una lógica,
tienen lo que ellos consideran hechos sociales. Por ejemplo, si estamos también en una, bueno, también pinta por lo evangélico, y una mujer aborta, quema, se quema, eso sería una desviación total, una anomia, totalmente. Interesante. ¿Digamos? Digamos. Creo que quedó más que nada clara la idea. Sí. Y ahora vamos a ver a Henry Bergson, un filósofo francés. Él en un momento donde la ciencia estaba teniendo un mayor auge, particularmente la biología, a partir de los postulados de Darwin, llega a romper con eso. ¿Por qué? Porque Darwin, hoy se me fue el nombre de la obra, pero básicamente estaba postulando La evolución. la evolución de las especies. Estaba postulando de que la vida de un organismo es esencial. ¿En qué sentido? De que todos nosotros tenemos ancestros preexistentes, que preexisten, independientes de nosotros, y que el entorno también nos va moldeando a cómo vamos siendo. Sin embargo, exactamente. Sin embargo, Bergson plantea algo que se llama, plantea en su obra La evolución creadora, lo que se llama el filón vital, que es básicamente el impulso creador que tiene el organismo, particularmente el ser humano, ¿ya? Que el ser humano no es un resultado de algo, simplemente, sino que también puede crear y manipular el entorno a su antojo, a su creatividad, ¿ya? Y esto lo ve con un enfoque claramente filosófico, que podríamos decir, yo no comparto esto personalmente, que trasciende un poco la ciencia. Yo no lo comparto porque para mí la filosofía no es científica, ¿ya? Lo siento mucho. Pero claro, también comparto que los fenómenos cualitativos no son científicos tampoco. Entonces, para mí la creatividad es un fenómeno cualitativo. Y por eso podríamos decir que ya trasciende la ciencia, porque la ciencia no puede estudiar la creatividad. La ciencia estudia datos que se puedan tocar, más tangibles, más tangibles. Algunas excepciones de Durkheim, porque toma los hechos sociales como objetos, como hechos sociales, como objetos que se puedan tocar. Ahí hay una discusión, ahí tenemos un refutador interesante. ¿Ya? Entonces, por eso su enfoque epistemológico va a ser la percepción o la intuición filosófica, ¿ya? A partir de que esta creatividad trasciende la ciencia, que toda la ciencia biológica que haya aplicado Charles Darwin. ¿Ya? ¿Alguna consulta con esto? ¿Una pregunta? ¿No? No me quedó muy claro. Ya. Iván vital es lo mismo que impulso vital. Se supone que, según Darwin, que es como que estaba de moda en esta época, nosotros estamos como básicamente hechos por nuestro ancestro y por nuestro entorno. Sin embargo, dice que no es así, que nosotros también tenemos un impulso creador dentro de nosotros, interno, que lo mostramos ya en nuestros resultados, tanto como fenotípicos, y también cómo nos adaptamos al entorno, y no cómo el entorno nos forma a nosotros. Entonces, como que se separa un poco de la Se separa, sí. Si nosotros somos independientes a nuestro ancestro. Claro, o sea que nosotros nos podemos formar por nuestro propio impulso creativo. Que no estamos ahí por ejemplo, sería de estas personas que crecen en un entorno violento y todo, y ajeno a eso, se vuelven alguien amoroso y independiente. Claro, uno puede salir de eso, porque o decidir no ser así. Eso puede ser un ejemplo. Claro, sí. Si uno se forma en un entorno violento y ese entorno viene a formar con una persona violenta, donde hay gente que dice, ¿sabes que ellos decidicen, por ejemplo, como una material?
decidió ser así porque estaba loca, no sé, pero hay gente, tal vez podríamos decir más débil acá, que es como no, entra en depresión y termina siendo peor. Eso pasa también cuando existen carencias. Yo tengo carencias de padre o de una madre, decido tener hijos y en base a eso decido ser la mejor de madre que pueda darse para ese niño. ¿Sí? Puede ser, sí. Es tu impulso creador, no fuiste como un prototipo creado, una madre así, como en la nada, que no sé nada. Darwin también fue nombrado en las teorías motivacionales del ser humano, creo, y que su teoría después fue desechada porque no podía ser estudiada, porque si bien todos reaccionábamos más o menos a lo que era, no era motivante reaccionar, por ejemplo, al peligro, porque eso era algo como instintivo, eso lo pasaron, él es el que refuta, porque esa teoría fue cambiada de Darwin por otro filósofo, no recuerdo si era Beckson. No estoy segura, porque Darwin día de hoy tiene críticas. Sí. Es que lo pasaron, no sé si se lo recuerdan, ¿cómo se llama? La profe. Sí, los procesos psicológicos básicos, y ahí nos hablaba, claro, de la motivación, donde salía Darwin, que era la primera teoría, si es que no me equivoco, y que era desechada porque al final no había una razón, o sea, la razón estaba en nosotros, era... actuamos así por esencia, digamos, pero no porque se nos haya enseñado, sino que si vamos a poner la mano al fuego la vamos a retirar porque instintivamente nos va a quemar. Y fue refutado eso y se cambió esa teoría, pero no recuerdo si era de la motivación. Acerca de la motivación. Acerca de la motivación, no sé, yo no he leído por lo menos qué persona le dé la motivación en algún momento, pero los que critican a Darwin son más de uno, y no solamente filósofos ni científicos. Y una cosa desde el punto de vista de la presentación y otra cosa administrativa, ¿ya? Estamos llegando a las horas de cierre del curso. La sala después lo ocupa otra profesora. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a estar por segunda vez el sábado, ¿ya? Porque esto ha estado muy bien hecho. Muy bien. Lo que entienden, ¿no? Y el cambio de enfoque es bastante evidente, como ustedes saben. Es una apertura muy interesante, ¿ya? Y así que te voy a pedir, si el sábado te puedes hacer un espacio nuevamente para ver, digamos, la segunda parte más contemporánea, a partir de Bersón, ¿ya? Sobre este concepto, ¿ya? Va a ser taller con nota del 5%, así que es importante, ¿ya? Además nos va a dar un paneo, está dando el paneo completo, ¿ya? Y ahora te interrumpo sobre Bersón, ¿ya? Y sobre Darwin, ¿ya? ¿Por qué es importante, digamos, un tipo como Bersón, ¿ya? Y que se vaya de frente a la moda que era Darwin en ese momento? Darwin y Lamarck, ¿ya? Los dos. Que el darwinismo tiene partidarios y detractores hasta ahora. Y en todas las discusiones se habla de darwinismo, a veces solo, ¿ya? Entonces, darwinismo social, ¿qué podría ser? ¿Ya? Salve usted mismo. ¿Ya? Cuando existe ese tipo de cosas en la sociedad, comúnmente el cientista social, sobre todo el filósofo, le dice, eso es darwinismo social. Hubo un representante famoso de eso. Un poquitito más atrás que Bersón, que se llamó Herbert Spencer, ¿ya? Que lo propuso. Así, a raja dado el viejo lo propuso. ¿Ya? Entonces, digamos, ¿cierto? Es una salida, ¿ya? Es una salida, ¿cierto? Fuerte, ¿ya? Y claro, Bersón, que tiene varias cosas importantes, que el concepto de Open Society, ¿cierto? De sociedad abierta viene de ahí, tiene que ver con el habilitar, la capacidad que yo me prolongue, más allá de mis circunstancias, algo que es muy difícil. Puedo decir algo así, ¿cierto? Resiliente,
o ser distinto a pesar de mi contexto, que usted lo decía también, ¿cierto? Es algo súper, ¿ya? Pero está, ¿ya? Entonces, todos estos autores que se han atrevido a pararse contra monstruos como Darwin son alumbradores, y fuerte que se hayan equivocado. Yo no digo que Bergson esté equivocado, al contrario, ¿ya? Al contrario. Tiene, digamos, un elemento, sobre todo para psicología, esa psicología que se mira como encerrada del contexto, ¿ya? Como que está autónoma de... Eso existe también, ¿ya? Existe, ¿ya? Entonces, es más que interesante. Entonces, esta presentación que ha cambiado el enfoque, ¿ya? Y es bueno que uno cambie de mano, cambie de enfoque, para que vea las cosas desde otra perspectiva, ¿ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. El sábado le vamos a dar una segunda parte, ¿ya? Con los autores que vienen, que son muy importantes y que son mujeres. Que es lo que yo les había comentado a ustedes, ¿cierto? Que yo me había autocriticado, que tengo puros hombres, ¿ya? Como en el Emilio, ¿cierto? Yo soy muy resultado del Emilio, ¿ya? Lo tengo, ¿cierto? Puros hombres, ¿ya? Tenía una mujer por ahí, ¿ya? Una. Pero puros hombres, ¿cierto? Y eso es un error de entrada, ¿ya? Entonces, vienen 3 autoras importantes, hacen, ¿cierto? Judith Butler y muy importantes de ahora, ¿ya? Entonces, para cerrar el ciclo, lo vamos a hacer así. ¿Y qué ocurre si quedamos cortos de clase con las materias continuas de la asignatura? Hacemos con Claudia y con Gonzalo y hacemos una Zoom cuando corresponda. Sí, ya. Entonces, bueno, a mí igual he estado mirando a la Águila, me parece muy bien lo que ha hecho, ¿ya? No la había visto haciendo clase, no la había visto un poco. Parece muy, ¿ya? Y como el mito, ¿cierto? Hay que matar al padre, ¿eh? Muy propio de la ya no de la dialéctica con Hegel, ya vamos a ver, muy propio de la dialéctica humana, como así, ¿ya? Digo míticamente, ¿ya? No manejo las más por si acaso. ¿Ya? Así que lo vamos a hacer así para que nadie se estrese, ¿ya? Vamos a compartir esta presentación hoy día, tanto en el PDF de la AVE como en la que está grabada, y lo vamos a continuar, ¿ya? La lista, sé que no está porque tengo antecedentes de don Jorge que están en el permiso de salud, entonces ¿ya? Con don Jorge. Y esta persona más que estamos mujer. Así que nos reencontramos el próximo sábado y el domingo, ustedes saben, va a quedar subido cierto curso. ¿Cómo se llama? Tú cierras la palabra, que dar un redondeo, digamos, decime la parte. La primera parte es como el bebé relativamente lo más fome, porque después se pone mucho mejor que en sociólogos. Pero eso básicamente, o sea, de momento tenemos que, igual podemos ver una especie de mucha fuerza, mucha predominancia de la parte más empírica del conocimiento, ya que todavía no encontramos más que nada compensadores, más que gente que lleve a experimentar ciertas cosas, todavía en su mayoría, no la totalidad. Sin embargo, el próximo sábado vamos a ver cómo autoras también se meten más con los datos ya estadísticos, no haber estadística porque que la bueno, es fome, ¿sí? Pero es muy interesante ya que logran llegar a escala global con sus estudios. Entonces, eso de momento tener siempre que no es epistemología, sino que son las epistemologías. Y claro, si ya hay una predominancia del empirismo y postulamos las epistemologías, siempre partimos tratando de conocer desde lo sensorial.
de qué otra forma nos puede entrar es la primera base. Así que eso, gracias por escucharme hoy día. Chao, profe. Pero no voy a repetir. Yo que pasa es que entiendo. No entiendo que si está complicado. Pero igual otra forma de entregar el cargo de cada copia, porque entiendo de que cuando mandaron el audio fue en una. A ver, está generalizando. No, mira, te interpelaron directamente, no te dijeron así como a todo el mundo. Mira, pero para mí sería una línea. Por eso, es que lo que yo te quiero decir es de que seas más directa, porque yo entendí que cuando dijiste yo no comparto más,